Bienvenidos a todos los participantes, a las distinguidas personalidades que nos acompañan esta noche. Mi nombre es Luciana Cumpa García Naranjo. Soy integrante del Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, más conocido como el ILADIR. En esta oportunidad tengo el agrado de darles la bienvenida a nombre del ILADIR al evento Elecciones 2021, el desafío de la política exterior. Diálogo con el ex canciller Óscar Maurtua de Romaña. El ILADIR es un instituto de estudios, investigación, formación y difusión especializado en Derecho Internacional y las relaciones internacionales como ciencia social. Sus actividades están orientadas por un enfoque multisectorial y descentralizado de los procesos de la política exterior y la creación y ejecución del derecho internacional. En ese sentido, reconoce como actores de las relaciones internacionales no solo a los estados, entendidos como gobiernos centrales, sino también a los gobiernos subnacionales, tales como gobiernos regionales y locales. En ese contexto, sus estudios, análisis, investigaciones, cursos de formación y consultoría se orientan a la acción internacional de esa pluralidad de actores. Su visión del derecho internacional es similar, puesto que recoge las tendencias globales de las nuevas realidades jurídicas, especialmente la profusión de regímenes jurídicos internacionales de naturaleza sectorial. Sus objetivos se encausan en la búsqueda de una gobernanza regional y mundial sustentada en la paz, el no uso de la fuerza, el respeto de los derechos humanos y a los valores de las sociedades democráticas, el diálogo de civilizaciones y el desarrollo sustentable. En esta noche, el ILADIR se complace en realizar una nueva edición en el marco del ciclo de conversatorios Elecciones 2021, el desafío de la política exterior. Diálogo con el ex canciller Óscar Maurtua de Romaña. El embajador Óscar Maurtua de Romaña es abogado, jurista y diplomático. Cuenta con una maestría en gestión pública. Ha sido merecedor del Premio Nacional de Cultura. En su haber, ha realizado la publicación de 12 libros y ha recibido 6 doctorados honoris causa, otorgados por universidades de Canadá, Bolivia, Tailandia, Ecuador y Perú. Asimismo, el embajador Maurtua ejerce la docencia universitaria y el periodismo de investigación. Ha sido rector de la Academia Diplomática del Perú, viceministro de Relaciones Exteriores y canciller de la República del Perú. En la actualidad, es el presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Esta noche también nos acompaña como panelistas el señor César Campos Rodríguez. Es periodista profesional y colegiado, egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido director de Asuntos Profesionales e Institucionales del Colegio de Periodistas del Perú y presidente de la Comisión de Libertad de Expresión del referido colegio profesional. Tiene más de 40 años de experiencia como director y editor de diversas publicaciones nacionales, director, productor y conductor de programas radiales y de televisión. Está especializado en temas histórico-políticos, jurídicos constitucionales, locales e internacionales. En esa línea se ha desempeñado como asesor en diferentes sectores del gobierno ejecutivo peruano y del proyecto especial Juegos Panamericanos Lima 2019. Actualmente es columnista del Diario Expreso y de las revistas Justo Medio y Cóctel. Nuestra siguiente panelista es la señora Ariela Ruiz Caro. La señora Ruiz Caro es economista por la Universidad Humboldt de Berlín, con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires. Consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL. Sistema Económico Latinoamericano CELA, Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, INTAL, entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur y agregada económica de la Embajada del Perú en Argentina entre el 2010 y 2015. Es columnista del Programa de las Américas para la Región Andina, CONOSUR, e investigadora asociada a DESCO. Ha desarrollado numerosas publicaciones para la CEPAL. También nos acompaña como panelista el señor Javier González Olaechea Franco.
El señor González Olaechea es politólogo especializado en relaciones internacionales por la Universidad Católica Argentina. Cuenta con posgrado en Administración de Gobierno por la ENA de Francia, en Excelencia, examen doctoral, Excelencia y PhD summa cum laude en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina. Ha sido asesor en numerosos sectores del gobierno ejecutivo y ha sido directivo privado en la FAO y la OIT. Se ha desempeñado como catedrático en San Marcos, la Academia Diplomática del Perú y en el CAIM. Ha estado a cargo de materias como ciencias políticas, teoría del Estado, filosofía política, relaciones internacionales y derecho internacional público. Ha dictado más de 500 conferencias y ha hecho intervenciones en foros globales, regionales y nacionales. Tiene 2 libros en camino: La Era Disruptiva, Un diálogo con los dioses y los pueblos indígenas y tribales, La consulta previa y la resolución intercultural de conflictos. Asimismo, también nos acompañan en calidad de panelista el señor Óscar Vidarte Arévalo. El señor Vidarte Arévalo es profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la especialidad de Relaciones Internacionales y coordinador del Grupo de Investigación sobre Política Exterior Peruana, GIPE, de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En dicha casa de estudios ha realizado estudios en Derecho, tiene un magíster en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y cuenta con estudios en el doctorado de Ciencia Política y Gobierno por la UC. Además cuenta con un posgrado en Seguridad Internacional por la Universidad de Delaware en Estados Unidos. Aprovechamos esta presentación para informarles que en el portal web www.iladir.org se presentan semanalmente las noticias y análisis más relevantes del acontecer de la política internacional, regional y mundial. Recomendamos muy especialmente consultar el Observatorio de la Política Exterior Peruana. A continuación, tomará la palabra el ex canciller de la República, Manuel Rodríguez Cuadros, quien conducirá el conversatorio de esta noche. Elecciones 2021, el desafío de la política exterior, diálogo con el ex canciller Óscar Maurtua de Romaña. Embajador, está sin audio. Buenas noches. En esta oportunidad tenemos el diálogo sobre los desafíos de la política exterior con el ex canciller Óscar Maurtua. Pero antes de iniciar el diálogo, yo quería señalar que el día de hoy, 18 de noviembre, es el Día de los Migrantes, declarado por las Naciones Unidas. Los migrantes en el mundo son una realidad sociológica de la política internacional. En el caso específico del Perú, cerca del 10% de la población vive en el exterior y contribuye con más de 3.000 millones de dólares anuales al sostenimiento de sus familias y por ende a mantener el nivel de ingreso y a evitar mayores márgenes de pobreza en el Perú y también evidentemente a superar o a aliviar la pobreza. Por esa razón, quiero enviar a nombre del ILADIR a todos los migrantes peruanos en el mundo entero, tenemos peruanos en el mundo entero, nuestro más fraterno y amistoso saludo y al mismo tiempo nuestro deseo de que continúen desarrollando sus proyectos vitales en sus sociedades de destino, que sigan contribuyendo al desarrollo económico de los países que los acogen y a la institucionalidad democrática de los mismos, y que continúen, por supuesto, con las remesas y con su compromiso de vinculación con el Perú, con el desarrollo nacional, en lo económico, en lo social y en lo cultural. A todos los migrantes peruanos, nuestro más cálido saludo. Embajador Maurtua, usted es presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. La diplomacia es ciencia política revestida de derecho internacional. Y la Cancillería peruana, la diplomacia peruana, tiene una larga tradición jurídica. Venezuela. La solución al problema de la ruptura del orden democrático en Venezuela es ya larga en la espera
y luego de las últimas elecciones del 6 de diciembre, ilegítimas desde el punto de vista de los estándares internacionales, el tema vuelve a estar en la agenda inmediata, urgente de América Latina y también del mundo. Algunos sectores piensan que, independientemente de una solución negociada, habría que presionar al régimen de Maduro a través de mecanismos de fuerza como la insurrección civil, promover el golpe de Estado interno, incentivar insubordinaciones civiles, movilizaciones que por la fuerza puedan derrocar al régimen, e inclusive hay sectores que plantean la intervención militar extranjera de los Estados Unidos. ¿Usted cree que estas acciones contrarias a la tradición de la diplomacia peruana son acciones legítimas que pueden sostenerse? ¿Son legítimas desde el punto de vista del derecho internacional? Muchas gracias, Manuel. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Por cierto que la pregunta es compleja, pero es muy nítida en la respuesta, por cuanto el capítulo 7º de la Carta de Naciones Unidas establece muy claramente que el uso de la fuerza tan solo puede ser consentido cuando existe consenso de parte del Consejo de Seguridad. Y es válido porque si no, pues estaríamos vulnerando y quebrantando el derecho internacional. Creo que así como pongamos en el ámbito estrictamente interamericano, la Carta Democrática Interamericana habla de la necesidad de potenciar y de el diálogo. Yo soy creyente que debe prevalecer el diálogo. Sé que es agotante, vemos la Corte Penal Internacional, hay denuncias, pero pasan a su vez por el proceso interno de la Fiscalía venezolana, y entonces esto va a ser, no va a haber sanción, nunca se va a poder, pero vivimos dentro de un orden, un andamiaje jurídico internacional que tenemos que respetar, y la institución que conduzco en la actualidad es muy celosa de ese tipo de visión, eminentemente juridicista. Respecto a las elecciones que acaban de tener lugar, eso no han sido elecciones, eso confirma la situación de un Estado fallido, evidencia la imposibilidad de Maduro de poder encontrar alguna opción. Está acorralado por sí mismo, no por la comunidad internacional que lo rechaza, sino que manipular con un ausentismo tan marcado como el que se dio, sin transparencia, sin veedores o observadores internacionales, la opinión pública mundial sabe que eso ha definido, ha reiterado la dictadura venezolana, para pesar de esa población tan sufrida, lo que fue en un momento determinado la gran esperanza que se miraba, que todo el mundo, el sueño venezolano que se desplazaba en urbi et orbi para llegar, instalarse con la prosperidad que significó el Estado venezolano, es un Estado fallido, destrozado. Muchas gracias, embajador. Evidentemente, su respuesta representa la visión de una solución democrática y negociada. No se puede pretender restablecer la democracia por medios antidemocráticos. Y en ese sentido, pues es muy importante la labor del grupo de contacto, del grupo de Lima, en la medida en que se asocia al grupo de contacto y de la Unión Europea, para buscar una solución negociada donde tienen que dialogar las dos partes, la oposición y el gobierno de Maduro. Usted, embajador, ha sido embajador representante del Perú en Bolivia. ¿Cuál es su diagnóstico de las actuales relaciones con nuestro vecino altiplánico? ¿Cómo piensa que deberían encaminarse ahora que el presidente Arce es el primer mandatario de Bolivia? Entre paréntesis, el presidente Arce, como ministro de Economía, es el autor y el gestor de una política económica con una disciplina macroeconómica durante más de 10 años, más ortodoxa que el Perú y que
una nueva mirada a los gobiernos de izquierda, alejada del populismo. Bolivia, por ejemplo, durante todo ese periodo no ha tenido déficit fiscal importante o ha tenido superávit fiscal. ¿Cuál es su mirada sobre el problema y resuelto adicionalmente de la ya más que centenaria mediterraneidad boliviana? Por cierto que la elección de Arce confirma que el pueblo boliviano quiere y respeta la democracia. Eso es evidente y por tanto existe conjunción de parte de la posición del Perú, de la democracia peruana, también con todas nuestras fragilidades, pero al fin de cuentas hay coincidencia. Y creo que es una ocasión, hay que resaltar, lo ha hecho usted muy bien, en destacar la jerarquía de gestión pública realizada por el actual presidente Arce cuando fue ministro de Economía, que logró que en ciertos sectores, y nadie lo puede disminuir ni ser mezquinos en que hubo un éxito de gestión económica de parte de Evo Morales. Las ideologías son de otro corte, pero los resultados prácticos, que es lo que a mí me apasiona y creo que a todos nos interesa, el aterrizaje de la política exterior y del derecho internacional en situaciones claras, hay que admitir que sí. Creo que es ocasión propicia también para que se pueda dinamizar la vinculación bilateral. Somos buenos socios, hemos realizado y tenemos una vinculación de carácter histórico que es de dominio público. Pero creo que es bueno retomar una iniciativa que ya ha tenido anuncios de financiamiento de parte de China y de Alemania, el tren bioceánico. El tren bioceánico va a ser realidad, ¿no? Santos Hilo. Y usted que ha sido embajador también en Bolivia sabe muy bien la trascendencia que esto tiene para nosotros. Los puertos peruanos son, y es una antigua competencia geopolítica que tenemos con los vecinos del sur, con Chile, respecto a qué puertos son los que van a unir. Yo creo, pongamos que materializado el tren bioceánico, Hilo, Matarani, serán los puertos, y Chancay, porque Chancay une con Shanghái, suena hasta onomatopéyico, pero tiene un impacto muy positivo. En 35 días llegan los containers refrigerados con los productos peruanos de agroindustria que están siendo muy exitosos. Así es que, y bueno, y los productos de parte de Bolivia también serán y podrán ser utilizados. Lo que tenemos que lograr es competitividad de nuestros puertos, definitivamente. Creo que en el horizonte se vislumbra algo de enorme trascendencia, el litio de Puno que ya utiliza Bolivia, Chile, Argentina, toda esa napa, y que las características nuestras son muy buenas. Tendremos que hacer un diseño o conjunto, de ser posible, es una modesta sugerencia, o trabajar el nuestro, pero con una visión no meramente extractiva de valor agregado, de clusters, que nos permitan instalar fabricación de baterías, todo está vinculado al litio. Y es una temática que debemos, e insisto, podríamos hacerla más productiva. La autoridad del lago Titicaca ha dado resultados de beneficio mutuo desde la década de los 50, cuando se declaró el condominio del lago Titicaca, que es la piedra de toque de una vinculación, ¿no?, que nos da un impulso para poder seguir avanzando en una integración que es fundamental, ¿no? Así es que veo con esperanza, con convicción, que dos gobiernos democráticos prosigan en la senda del progreso, además de ser exitosos socios de la Comunidad Andina de Naciones, que ya tiene más de 50 años, ¿no? De una frontera a la otra, usted ha sido también embajador en el Ecuador. El plan binacional ha sido un factor dinamizador y estabilizador de las relaciones fronterizas. Gran parte del éxito que ha tenido la demarcación definitiva
de la frontera conforme a lo establecido en el Protocolo de Río de Janeiro de 1942, se debe también a que ello fue de manera paralela con un entramado de cooperación, sobre todo en las áreas de frontera, con financiamiento binacional, pero también con financiamiento multinacional y de las agencias financieras internacionales. ¿Cuáles son, a su juicio, los principales proyectos ejecutados por el plan y cómo podría mejorarse la participación de los gobiernos regionales y provinciales en la gestión de proyectos? ¿Piensa que con Bolivia podríamos replicar esta positiva experiencia del plan binacional? ¿En qué áreas? ¿Con qué objetivos? Le pediría una opinión precisa sobre la cuestión de los gobiernos regionales, porque una política exterior moderna, una política exterior que responda a los desafíos del siglo XXI, tiene que ser descentralizada y tiene que incluir en la gestión a los gobiernos regionales y a los municipales, efectivamente, muy prioritariamente en las áreas de frontera. ¿Cuál es su opinión? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Se requiere fundamentalmente, pues, dinamizar a los gobiernos regionales. Bueno, ha pasado en los últimos tiempos que fenómenos naturales no han hecho muy efectiva la vinculación. Son 20 años del Plan Binacional, que con sus cuatro programas, los ejes viales, y si hacemos un balance, la paz ha repercutido en el comercio bilateral, se ha acrecentado, bordea un casi 80% de incremento. Bien, pero también hay que reconocer que de un lado los gobiernos regionales no han apostado intensamente, lo hacen colateralmente, y el sector privado. Yo recuerdo que vimos todo lo que se había, toda la cantidad de tratados, de convenios, todo el armazón jurídico que existía, y había que implementarlo, pero notábamos una ausencia, y me felicito que el sector privado sí intervino y apoyó. El grupo Pichincha se convirtió, adquirió el Banco del Norte, el Nordbank, y dinamizó muchísimo la corriente comercial, pero no la cooperación. Yo creo que tenemos que redoblar esfuerzos. Hay aproximadamente, en los últimos años, ha habido un promedio de unos 10 a 12 presidentes del Plan Binacional, con periodos, sí, pero de 3 años, 2 años, para poderle dar un impulso que realmente concrete, que ha conspirado también a su vez. Pues el fenómeno del Niño, la situación de los migrantes venezolanos, la frontera fue de tránsito, todo, o sea, el 19 fue eso, el 16, 17 fue todo el problema del fenómeno del Niño, y este año con la pandemia. O sea, 3 años que ciertamente no se ha podido operativizar como está diseñado. Es un ejemplo citado en la academia como un modelo de efectividad. Creo que a través de la descentralización se va a poder reactivar y motivar resultados concretos y operativos que son fundamentalmente para lo que fue. El énfasis es fronterizo, y eso, si bien ha ido avanzando, 20 años son 4 quinquenios, son 2 décadas, es muy buen tiempo, todavía tiene que dar más y ver las cosas más tangiblemente. Gracias, embajador. Efectivamente, son 20 años donde se han acumulado avances, también situaciones que nos permitan aprender, tener una crítica sana y relanzar la cooperación y la integración fronteriza a partir de abril del próximo año. Hasta 1968, los peruanos teníamos en nuestro pasaporte un sello que decía prohibido viajar a la Unión Soviética, a la China, a Cuba, a Bulgaria, a Checoslovaquia, etcétera, ¿no? Es verdad. Y eso era una situación que graficaba pues una política exterior poco independiente, ya que no estaba en el interés del Perú que sus ciudadanos estén prohibidos de viajar a esos países, sino está en función de los intereses de una de las potencias que en ese momento confrontaban en la Guerra Fría. Tampoco teníamos relaciones con el África.
En el gobierno de Velasco se elimina la prohibición y por primera vez se establecen relaciones bilaterales con el África. La primera embajada con mucho criterio fue en Kenia, porque en Kenia funciona el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que para el Perú es una prioridad, porque somos un país medioambiental, uno de los 5 países más megadiversos. Después las relaciones con el África han tenido bajas y intentos de retomarlas. ¿Cuál es su visión, cuál es su evaluación de las relaciones con los países africanos en este momento? ¿Y cómo piensa que deberían encaminarse a partir de abril del próximo año? Creo que el énfasis lo colocamos en el Magreb, ¿no? Egipto, en todo el continente africano lo enfatizamos fundamentalmente en Magreb, Marruecos, ¿no? Ha estado con esa Israel, hemos estado en esa zona. El África negra, Sudáfrica, y bueno, Sudáfrica ya integra el grupo de los 20, es una potencia económica indudablemente potencial integrante de lo que podría ser su incorporación al Consejo de Seguridad, al igual que Egipto, que también con todas sus dificultades, pero que también sobresale y destaca, ¿no? Es real. Somos testigos de excepción. Usted era canciller cuando yo era viceministro suyo, y recuerdo cuando me encomendó hacer el lobby para ingresar al Consejo de Seguridad, la 4ª opción, que además tenía un lastre porque alguien, Taiwán, había convencido a Nicaragua y era un competidor que salió abruptamente y tuvimos que hacer un esfuerzo por cuanto, no porque hubiese un riesgo, pero sí el GRULAC se había comprometido a respaldar al Perú, pero había pues, y finalmente sacaron sus 20 votos y tuvimos que hacer una campaña intensa. Recuerdo con gratitud al canciller Benaiza, Mohamed Benaiza, primer ministro y canciller, un hombre de mucha experiencia y secretario general y hombre muy influyente en el África, que logró una gran campaña, ¿no? Y que logró un compromiso fehaciente que quedó registrado además en una nota formal como secretario general de la OUA. Y eso me llena de alegría porque quiero destacar algo que acabo de ser informado, que el Perú está participando, que los portugueses están haciendo, han convocado para una visión panafricana, luso-africana, en la cual el Perú va a estar adherido. Y eso creo que nos abre una enorme perspectiva. Nosotros a veces hablamos de cooperación internacional siempre como recipientarios. Nosotros tenemos capacidades y potencialidades para poder volcarnos, ¿no? En términos mineros, en términos agroindustriales, en fin, en todo lo que sobresalimos. Y África es fértil para eso. Los brasileños lo han hecho con sumo éxito, los chilenos también y los colombianos. ¿Por qué no el Perú puede aproximarse ahora premunido de esta vinculación a través de Portugal, que tiene influencia y aceptación y buenas relaciones con el África, poder tener una mirada interesante? Para concluir, y también nuestro énfasis fue hacia el mundo árabe por la capacidad financiera. Arlamán tuvo sede en el Perú, el Banco Árabe Latinoamericano, y en un momento se ausentó. Yo creo que hay que recomponer esto. Hay países que funcionan muy exitosamente en África, sin duda, y podemos fortalecer y ampliar nuestros mercados, ingresar con nuestra cooperación con los campos tecnológicos que somos destacados y estamos relevados, ¿no? Yo creo que es una muy buena noticia. Siempre hemos estado con la apuesta Asia-Pacífico, ya dio dividendos. Eso sin duda hay que reconocerlo, ¿no? Y APEC es una situación que nos da buenas satisfacciones y que acoge el comercio exterior. Ensayemos, incorporémonos, no estemos ajenos a una promesa continental de las dimensiones de África. Parte de la agenda pendiente también es las relaciones con el África subsahariana, y en ese contexto abrir relaciones diplomáticas con Kenia parece una prioridad, no solo por lo bilateral, porque es un gran país productor de cobre como el Perú, son 2 países mineros,
sino porque el Perú no puede estar ausente del Organismo Internacional de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, que tiene su sede en Nairobi, y eso pues es una desventaja enorme que afecta a la política medioambiental del Perú. Embajador, en el mundo entero, sobre todo después de la globalización, se da un fenómeno de disgregación de la gestión de la política exterior. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que antes las cancillerías eran los vectores de la administración del Estado que manejaban la política exterior con enfoques de coordinación intersectorial, por supuesto, y eso se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo. Otros sectores de la administración han pasado a tener una conducta y responsabilidades muy importantes en el manejo de la política exterior. El Perú no ha sido ajeno a este proceso, ni lo es. En este momento, las relaciones económicas externas prácticamente ya no son competencia de la Cancillería, las maneja el Ministerio de Comercio Exterior. Pocos saben que el Perú tiene embajadas con una representación diplomática en menos de 1/3 de los países del mundo. Tenemos 63 embajadas y el MINCETUR tiene 28 oficinas comerciales, es decir, más de 1/3 de las embajadas del Perú en el exterior, lo que implica pues una duplicación evidente de presupuestos, etc. Este modelo de poner la gestión de la política exterior en el ámbito económico comercial en el MINCETUR, incluidas las oficinas comerciales en el exterior, tiene ya más de 10 años, pero los datos, la evaluación de la experiencia parece mostrar que no es muy eficiente. Se han cambiado constantemente las oficinas. Hoy, por ejemplo, tenemos una oficina en Francia y nuestras exportaciones en Francia son muy limitadas y probablemente, como los países no son complementarios, no vayan a crecer mucho, mientras que Holanda, que tiene importaciones del Perú por 5 veces más que las que posee Francia, no tiene una oficina comercial. ¿Piensa usted que en función de los resultados hay que cambiar este modelo de la dicotomía, de la disgregación de la política exterior, de una cierta poca racionalidad en el uso de los recursos humanos y financieros, e ir a un enfoque integrado como lo tiene Chile, por ejemplo, donde todos los asuntos económicos se vuelvan a manejar en la Cancillería como fue durante más de 150 años, pero en este caso evidentemente con consejeros comerciales y económicos especializados, y así podamos obtener quizás una mejora en nuestra capacidad de negociación, unificando el factor técnico con el factor político-diplomático en las negociaciones y en las actividades de promoción económica, financiera y de cooperación en el mundo? ¿Cuál es su opinión? En política exterior no se debe disgregar. En política exterior, en esta época de globalización, hay que conciliar y hay que unificar. La Cancillería tiene. Yo recuerdo en los 70 fue José Carlos Mariatti, subsecretario o director general de Asuntos Económicos, quien fomentó la creación de los consejeros y agregados comerciales. Y, en fin, hace unos años que ha pasado. Y es improductivo, y es duplicación. No hay mayor sinonimia que duplicar. Y un país como el Perú no puede estar. ¿Por qué? Porque el comercio forma parte de la política exterior. Eso así de operativo y de racional, ¿no? Por ende, tenemos que ver que a partir de abril se pueda restaurar el diseño conceptual, estratégico de comercio exterior conducido como componente, que lo es además de la política exterior definitivamente. Embajador, el protocolo para muchos es algo frívolo o cortesano, pero nosotros los diplomáticos sabemos que es quizás lo contrario. Es uno de los espacios más serios de la política exterior, porque el protocolo ceremonial lo único que hacen es ordenar las relaciones de poder. Todos los países del mundo, como parte de
de sus instrumentos del protocolo y de las relaciones internacionales y con los otros países, tienen en sus aeropuertos salas de protocolo para despedir y recibir a las personalidades extranjeras que llegan al país, jefes de Estado, cancilleres, ministros de cualquier sector, parlamentarios, etc. En 2 o 3 oportunidades, embajadores extranjeros amigos me han manifestado su perplejidad porque el Perú sea quizás hoy el único país del mundo donde el Estado no tiene una sala de protocolo en el aeropuerto. Esto no es una cosa menor, ni mucho menos. Tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un momento. En este caso, la disgregación de la política exterior es un factor tan esencial como es el protocolo del Estado hacia una empresa privada que, bueno, no representa al Estado y nos pone en una situación difícil, sobre todo para un país con una larguísima tradición diplomática y prestigiada durante cerca de 200 años. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo se puede explicar esta situación tan extrema y extraña? ¿Usted piensa, embajador, que el próximo gobierno debería enmendar esta anomalía que afecta al protocolo del Estado y a las competencias de la soberanía nacional, hablando jurídicamente? Sí, la propia Convención de Viena, que es de dominio público, establece, ¿no? El protocolo es una herramienta de trabajo y es, además del derecho de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que contempla y registra la cortesía, ¿no? Hay que admitir que nosotros tenemos la reciprocidad como norma de, es decir, los diplomáticos peruanos, las autoridades, los gobernantes, los dignatarios que se desplazan, son acogidos y facilitadas sus accesos o partidas. Y aquí en el Perú, yo no sabía, la verdad que yo ya tengo algunos años de jubilado, y entonces no sabía que se había suprimido. Hubo en un tiempo ciertas facilidades. Yo sí recuerdo, hace ya 15 años aproximadamente, ¿no? Existían esas facilidades. Se tiene que retomar porque es un deber de acoger. El Perú es un hub internacional, sede de Comunidad Andina, sede subregional de la OIT, ¿no? Sede de sinnúmero de organismos, inversionistas que están interesados. ¿Por qué no dar facilidades? Las buenas formas y el protocolo, a pesar de que puedan calificarlo de frivolidad, el protocolo es una herramienta de trabajo y es un factor de reciprocidad. Por ende, sugiero que se pueda y se propondrá oportunamente pues la opción de que se restaure o que se reactive o que se modernice una instalación que acoja con los modales que tiene siempre y que ha caracterizado siempre a la diplomacia peruana. Extraña esta situación, como extraño también que durante la pandemia, en los procesos de repatriación, el Estado peruano no haya podido utilizar el aeropuerto, sino tuvo que utilizar el Grupo 8, que evidentemente no tiene las capacidades para un flujo de aviones de alto nivel de pasaje, y que dificultó todo el proceso de repatriación de los extranjeros que deben ir a sus países y de nuestros nacionales que tenían que venir al Perú. Repito, extraño que no se haya podido utilizar el aeropuerto en una situación de pandemia. Son las competencias del Estado en derecho internacional. Embajador, el fallo en La Haya evidentemente ha sido uno de los puntos más importantes de la política peruana en las últimas décadas. Ese fallo y la cuestión de límites con Chile siempre ha estado vinculada a Tacna. Se esperaba que luego del fallo de La Haya, que convalidó la situación preexistente en el sentido de que no hay zona económica, no hay mar territorial en un sector de Tacna, y en otro sector, pues el mar territorial solo no está seguido de la zona económica exclusiva. No obstante esta situación del fallo, el pueblo de Tacna lo asumió positivamente,
dentro de su espíritu histórico y de patriotismo, lo respaldó plenamente, etc. Y hubo algunas promesas para Tacna. Y en general se esperaban tres cosas después del fallo. En primer lugar, un proyecto Tacna que permite realizar inversiones y posibilite el desarrollo socioeconómico en la región, especialmente en la agricultura, el comercio y algunas industrias de transformación. Eso quedó en nada. En segundo lugar, se pensaba que el Perú debía tener una política oceánica, una vez que su mar se había incrementado en más de 50.000 kilómetros cuadrados. En el mundo actual, con la globalización, la política de los océanos es una prioridad mundial. Todavía no hemos esbozado siquiera una política oceánica. No es miembro el Perú del panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible, compuesto por 14 países, entre ellos México y Chile, por América Latina. Nuestras áreas protegidas marinas son solo el 0,6% del mar de Grau. En Chile ya son el 46% de su mar. La tercera cuestión, esta es la vinculada con una visión de cooperación e integración trilateral entre el Perú, Chile y Bolivia. Pero yo quisiera centrarme específicamente en la cuestión esta de la ausencia de una política oceánica por parte del Perú. ¿A qué se debe que el Perú no tenga una política oceánica? ¿Y qué hacer? ¿Qué propone usted para que a partir de julio del año 2021 el Perú pueda elaborar, aprobar y ejecutar una estrategia nacional para los océanos y muy particularmente para nuestro océano Pacífico? Bien. Propiamente usted lo que ha hecho ha sido esbozar una estrategia. Es un diseño estratégico para adherirnos a la Convemar. Eso es muy nítido porque creo que todo esto pasa por esta ausencia que tenemos acumulada en las últimas décadas, que por diversas circunstancias nadie se ha decidido. El 2001, recuerdo que estuvimos muy próximos, el 2005 o 2006, cuando estuve al frente de Cancillería, reactivamos con campañas, pero siempre, en fin, no se llegó a concretar y los gobiernos sucesivos de turno que han ido pasando no han tomado una decisión. Lo ha hecho socios nuestros del Pacífico Sur, Ecuador, lo ha hecho Chile. Yo no creo que ni Frei, que ratificó, ni Correa puedan ser, porque hay la sensibilidad de soberanía que puede ser traición a la patria o cosas por el estilo, y no han regalado soberanía. Creo que nos ha faltado, si bien tenemos la vitalidad y la gallardía de Grau, y el mar de Grau tiene tanto simbolismo para los peruanos, hay una frase, hay un concepto geopolítico que a veces se da. Somos ingratos con Tacna, ingratos con el mar. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque con Tacna no se han cumplido las promesas anunciadas, que pasan por la Convemar. Estar ya empoderados y adheridos y vigentes en estos momentos con las 400 naves chinas que tenemos en alta mar, pero que afectan los cardúmenes del calamar gigante, la posta nuestra, que es de consumo popular, y que son 400 naves que depredan. ¿A quién podemos reclamar? ¿La CPPS? Pues la CPPS que condujo Bácula en la década de los 70, ¿no? Era una CPPS muy vital, muy vigorosa y muy enérgica. O como cuando se produjo la detención de los balleneros de Onassis con energía. Penosamente se ha debilitado mucho porque creo que falta un diseño visionario, macro. No voy a pasar con la solución simplista de decir se crea el Ministerio del Mar. ¿Cómo puede estar pesquería que genera tal porcentaje tan elevado del PBI, del Producto Nacional Bruto, restringido a una dirección general dentro del Ministerio de Producción? Es inconcebible. Entonces, sí debemos rediseñar, pero esto se origina. La piedra de toque tiene que ser fundamentalmente nuestra adhesión. Empoderados, afirmados,
finalmente, lo que usted ha detallado y ha destacado, el fallo de La Haya, se invocó y se consagró la vigencia, aunque no estuviésemos nosotros incorporados, que no lo estamos. Chile sí lo estaba, pero se nos citó y se nos aplicó dispositivos de parte de la Convención del Mar. Creo que hay que salir de ciertos fantasmas que por haber sido continuos durante varias décadas, aproximadamente 40 años, no deben perdurar. Y volver, y que termino con esta reflexión geopolítica, tierra manda mar, pero mar no manda tierra. ¿Quién sabe? Por eso extraemos alimento. Piensen que los camiones congelados, congeladores que habituaron al habitante de nuestro Ande a consumir pescado, se dio en la década de los 60. Nosotros fuimos eminentemente, ¿qué? Eminentemente molienda de anchoveta para hacer harina de pescado, que ha enriquecido a muchos sectores, pero la industria pesquera no se ha renovado. Y los nódulos de manganeso, un país minero como el Perú, los fondos marinos no van a ser utilizados a cabalidad. No tenemos derechos que cautelar. En fin, es complejo, pero creo que tenemos que ser resolutivos, ¿no? Para poder adherirnos y ejercer y cautelar nuestra riqueza ictiológica, en fin, y cautelar toda la riqueza que el océano nos brinda a nosotros. Históricamente tiene un simbolismo grande, no quiero ser reiterativo, Grau, pero ahora seamos efectivos, que nos lo va a agradecer el pueblo peruano. Embajador, antes de pasar a su diálogo con los panelistas, como se ha hecho con los anteriores invitados, le voy a mencionar algunos hechos, procesos o nombres vinculados a la política exterior del Perú y le agradeceré una respuesta, un juicio, una apreciación de una frase o de una oración. Tacna y Arica. Convivencia de beneficio mutuo. Los intereses antárticos del Perú. Política visionaria del Perú con sentido ecológico y alimentario. Alfonso Arias Schereiber. Adhesión a la Convemar. Homenaje a Alfonso Arias Schereiber. Merecido. Él fue el gran gestor de la política exterior del Perú hacia las 200 millas. Las relaciones con Rusia. Estratégicas. Fernando Belaúnde y la Guerra de las Malvinas. Estadista latinoamericano con solidaridad y visión de justicia con Argentina. El veto en el Consejo de Seguridad. De modé, ¿no? Tenemos que ir a una renovación. Ya son 75 años, tienen que ingresar otros países, se tiene que ampliarse el sistema. Bretton Woods, Bretton Woods, San Francisco, todo funciona, está bien, pero se requiere agrandar de nuevo eso y que se pueda armonizar. El mundo está globalizado. Me expandí mucho con la respuesta. Bueno, la última mención, y me voy a expandir 10 palabras, no la hago por relaciones familiares, sino por la dimensión de la persona que voy a nombrar en la historia diplomática del Perú. Víctor M. Maurtua. Ah, gracias. Bueno, defensor de la soberanía nacional. Muy bien, embajador. Muy bien. Le agradezco muchísimo su participación en el diálogo. Creo que ha sido fructífero, con ideas, con evaluaciones, con juicios, con propuestas. Y entonces pasamos en este momento al diálogo con los panelistas. Le voy a dar la palabra a César Campos. Muchas gracias, Manuel, y muy buenas noches con todo el auditorio. Y un saludo muy especial, ciertamente, al embajador Óscar Maurtua, un querido y antiguo amigo para mí, a quien aprecio muchísimo, y por supuesto
sigo en su desempeño no solamente académico, sino también con las sabias palabras que expresa como ex canciller de la República. Una de las últimas interrogantes que le has planteado, Manuel, a Óscar, está relacionado con el papel de don Fernando Belaúnde Terry en el caso de las Malvinas. Lo traigo a colación para solicitar una amplitud de reflexión sobre este tema, porque cabe la casualidad que hace 2 días, el 16 de diciembre, se han conmemorado 55 años de la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoce como un problema latente de soberanía el caso de las Malvinas y la obligación de Gran Bretaña o el Reino Unido de negociar con la Argentina este tema. Yo fui invitado precisamente a un conversatorio internacional en la que, organizado por la Asociación de Periodistas de la República Argentina, la APERA, que pertenece además a la Red Mundial de Periodistas de Habla Hispana, a la cual yo integro también, y me sorprendió enormemente la intensidad con que los voceros argentinos, empezando por el ex canciller Carlos Lukov, como vicealmirantes de la Marina, el director del Museo de las Malvinas y muchos otros personajes hablaron sobre el tema. En realidad, a los 55 años de esta resolución y algunos años menos del conflicto con las Malvinas, yo creo que hay un tema latente ahí por solucionar y que nosotros no podemos mirar de reojo dentro de los desafíos de la política exterior. Además, Óscar, porque tengo la impresión, por lo que escuché ese día a los voceros argentinos, reitero, que ellos están con el cuchillo entre los dientes. Y no quiero referirme a una figura bélica, sino más que todo a una ofensiva diplomática que me parece muy justa. Yo creo que una de las expresiones terribles de vigencia del colonialismo en pleno siglo XXI es este caso de las Malvinas. Es como que nosotros admitamos cualquier relación con un país, por muy grande que sea, que mantenga el esclavismo, que mantenga la segregación racial, también la segregación de género a las mujeres, llamándose y reclamándose democráticos. Entonces, yo quería formularte, Óscar, una pregunta en doble sentido. Quizás tú puedes ahondar, porque la experiencia al lado del presidente Fernando Belaúnde, que tú has calificado como patriótica y visionaria, en realidad quizás la puedas enriquecer, dado el contexto en que se dio esa expresión muy solidaria, que por cierto Argentina reconoce plenamente de parte del Perú, pero que estaba dado también en un contexto determinado. Entre el año 1978, Chile y Argentina habían entrado en un diferendo por el canal de Beagle. En 1979, Perú y Chile tenían tensiones por el centenario de la guerra. Luego Perú y Ecuador tuvieron el incidente de Falso Paquicha en 1981, y luego, en abril del año 1982, se da este caso del reclamo que formula el gobierno dictatorial de Leopoldo Galtieri para el reclamo de las Malvinas. ¿Cuánto ha cambiado de ese contexto? ¿Cómo deberíamos mirar nosotros esto, lo que considero, en verdad, un reclamo de justicia, pero más allá que de justicia, también de poner en orden un poco el tablero mundial con el fin del colonialismo y de una vez por todas apoyar una prédica y una ofensiva diplomática de la hermana República Argentina contra esta situación? Me gustaría un comentario de tu parte, por favor. Con todo agrado. Gracias, César. Mira, Belaúnde lo tomó con mucha intensidad, con convicción. Sostuvo conversaciones con Galtieri. Hubo un momento determinado en que Galtieri le dijo: nos pueden estar interviniendo en la línea telefónica que escuchaba yo. Voy a enviar al secretario de la presidencia. Yo fui al aeropuerto a recibirlo, al secretario de la presidencia de Belaúnde, antes de marchar en esta, de recogerlo y traerlo a Palacio de Gobierno para poder hacer precisiones en torno al conflicto que ya estaba predominando. Me dijo, y tú vas a captarle rápidamente, Óscar, me dijo, el sentimiento a él, porque es un hombre de confianza, me lo ha dicho el propio Galtieri, y ver qué sienten. Y en efecto, en el tránsito del aeropuerto a Palacio, le dije: oye, ¿ustedes cómo ven ustedes la cosa? Me dijo este general, que era muy bien puesto, me dijo: mire usted, me dijo, la moral está elevadísima y derrotaremos al invasor británico, lo vamos a arrojar. Llegué, mientras él se refrescaba un momento del viaje,
antes de entrar a hablar con el presidente, donde yo también acompañé, le dije al presidente, oye, están convencidos que lo van a derrotar. Me dijo, no se dan cuenta que se han metido con una potencia que inconmensurable como son los, y son hermanos de los norteamericanos. Él planteó opciones que son de dominio público que la historia. Cuento este detalle como un aporte, porque lo conmovió la muerte del Belgrano, dispuso, obviamente, y la historia lo sabe, la contribución nuestra que nos costó mucho, el enfriamiento de Gran Bretaña por muchos quinquenios, ¿no? Muchos quinquenios en que se beneficiaron los hermanos del sur. Y lo cierto está que lo hizo por convicción y le conmovió la muerte de estos jóvenes porque además supimos por relatos luego que se nos transmitían lo patético de los hechos. Yo creo que estuvo muy próximo él, pero hubo fragilidad. Primó la alianza norteamericano-británica fortalecidísima de historias de siempre, pero tras la Segunda Guerra Mundial, Churchill, que es la figura holística, ¿no? que simboliza Norteamérica y Gran Bretaña, y nada, se fue de las manos. Pero sí creo que la Embajada Argentina en Lima ocasionalmente convoca algunos hechos. Este año no lo ha hecho. En años pasados sí convocaba mesas redondas con algunas personalidades, que intercambiábamos ideas. Tiene un libro azul, sabía lo de la resolución que se había cumplido de Naciones Unidas. Es un tema pendiente. Ahora, creo que en la actual coyuntura, con todo el respeto a que son residuos latentes del colonialismo, creo que la urgencia latinoamericana es ahora la pandemia, ¿no? No sé si se podrá gestar una toma de conciencia con realismo práctico, ¿no? En estas circunstancias se va a poder atender una respuesta colectiva, que Latinoamérica será solidaria, pero que no fue solidaria cuando tan solo el Perú fue amical, fraterno con Argentina. Esa soledad la sintieron los argentinos, como también nosotros las hemos sentido en el pasado de nuestra historia en el siglo XIX, ¿no? Muchas gracias, embajador, por la respuesta. Ariela Ruiz Caro. Ariel, estás con el micrófono apagado. Sí. Buenas noches a todos, buenas noches, embajador. A mis compañeros de panel y a todos los presentes. Yo tenía un comentario y una breve pregunta. El comentario es que concuerdo plenamente con usted en que la parte de comercio exterior y yo lo he vivido de cerca porque yo he sido agregada para asuntos económicos dependiente de la Cancillería. Entonces, es muy claro que, por ejemplo, no se trata solamente del comercio. Una época Argentina tuvo una política muy proteccionista en esa etapa, y entonces Estados Unidos, la Unión Europea, Japón intentaban poner medidas de retaliación e interpusieron, de hecho, una demanda en la Organización Mundial del Comercio. Y entonces estos países invocaban a Perú, a Chile, a Brasil y a otros latinoamericanos y a otros que se plegaran a esta demanda. Pero nosotros teníamos que ver también, y esto es una decisión de política exterior, de considerar que Argentina es el tercer destino de la migración peruana en el mundo, y Buenos Aires es la primera ciudad que capta migrantes peruanos en el mundo. Entonces, de todos modos es una visión integral, ¿no? Ahora, mi pregunta, yo creo que viendo los desafíos de la política exterior,
Venezuela es un tema muy importante para nosotros justamente por la migración. Nosotros tenemos suficientes problemas y recibimos un volumen de migrantes que es muy importante. Entonces, en estas elecciones que son calificadas de ilegítimas, yo no tengo los elementos jurídicos, digamos, para hacer ninguna afirmación de esto, pero voy a tomar las palabras de un ex embajador, Diego Arria, que usted seguramente lo conoce, ha sido embajador ante las Naciones Unidas, presidente del Consejo de Seguridad y muy crítico del gobierno de Venezuela. Entonces él dice que lo que está pasando en Venezuela y la razón por la que Maduro sigue en el poder es porque la oposición no le interesa rescatar la libertad en Venezuela, sino porque está dividida, porque les interesa el poder, y esa es la razón. Y de hecho, él señala, bueno, la elección que hizo Maduro para la Asamblea Legislativa tuvo 31% de participación, y la elección esta que se hizo paralelamente tuvo más o menos parecido, 5.200.000 Maduro y 6.300.000 Guaidó. Entonces, ¿cómo ve usted el futuro de Guaidó a partir del 5 de enero, cuando no tenga la legitimidad para ser considerado presidente? Porque se vence el plazo, él no va a ser más presidente, no va a ser miembro de la Asamblea Legislativa, porque entran los otros funcionarios. ¿Y cómo ve usted también la participación del Grupo de Lima en las negociaciones con Venezuela, dado que Venezuela no reconoce? Porque una de las razones que arguye Venezuela, su resentimiento, es que el Grupo de Lima invocó en una de las declaraciones, muchas veces, diría yo, que las Fuerzas Armadas de Venezuela respaldaran a Guaidó. Entonces, ¿cómo ve usted la participación? Gracias, Mariela, muchas gracias. En realidad, yo soy un convencido que Venezuela es un gobierno de corrupción y es una alianza entre corrupción, bueno, es obviamente la misma cosa, corrupción y narcotráfico. El narcotráfico impera, las mafias imperan, y no por deformaciones de despacho, sino por gente cercana, por colegas, profesores universitarios con los que he compartido estas reflexiones que en Centrum Católica. Y me dicen, el grado de corrupción es infame, las prebendas, las canonjías, los repartos, las coimas, entonces hay un establishment que lo protege, que mantiene. Pero el pueblo, 1 millón en el Perú, 3 millones en Colombia, han huido porque salieron del paraíso terrenal, porque son caínitas, no, porque simple y llanamente no han resistido más, y aquí no están en un lecho de rosas. En el Perú los venezolanos atraviesan situaciones muy duras. El pueblo ha sido muy emotivo en una ocasión ver cómo en una olla común en la frontera peruano-ecuatoriana compartían los migrantes venezolanos, los peruanos les compartían también humildemente su olla común, ¿no? Conmovedor. Yo vaticino, si es que tengo esa capacidad, que el deterioro va a ser muy fuerte, muy persistente, ¿no? Muy persistente de dentro. No sé cómo va a actuar. Sí he escuchado a dirigentes venezolanos del exilio que sostienen que Trump fue el más efectivo en sanciones contra la Venezuela de Maduro. Fue el más efectivo. Esto no supone identidad ni identificación, son hechos factuales. No sé cómo será. El Grupo de Lima tiene que reactivarse, una suerte de fénix, ave fénix, y se ha revitalizado pues asociándose con los europeos, ¿no? Oxigenarse y tomar una cosa más corporativa, ¿no? Este no es un problema latinoamericano, este es un problema de democracia. Podemos dejar agonizar, ¿no? Agonizar una nación como Venezuela, ¿no? Hay también diseños geopolíticos que los poderes están involucrados desde China hasta Rusia y
Y bueno, y en el ámbito latinoamericano la presencia, la asesoría cubana es notable. Hay mensajes, hay fake news, no hay fake news, pero que es detestable lo que está aconteciendo, que conmueve a cualquiera, ¿no? Lo que se ve constantemente, los abusos, las tropelías. Vamos a ver, yo no creo que logremos con efectividad si es que no proviene de la esencia del propio pueblo, que creo anda bastante fatigado, pero no va a soportar más esta dictadura. No sé si he sido muy clarividente al respecto. Muchas gracias, Oscar. La ilegitimidad de las elecciones no se deriva del porcentaje de participación de los electores. En Rumanía acaban de haber elecciones con menos del 31% y son elecciones legítimas. La ilegitimidad en Venezuela, creo yo, se deriva de algunos hechos como la no autonomía del órgano electoral, la aparición de la separación de poderes y por ende del Estado de Derecho, las violaciones a los derechos humanos con un carácter amplio y las restricciones de los derechos políticos. Por esa razón, la Unión Europea pidió una prórroga, que me pareció una iniciativa muy razonable, para que en el interín pues, se pueda negociar una serie de decisiones que permitan unas elecciones con un mínimo de legitimidad conforme a los estándares internacionales. Pero pasamos ahora a la intervención de Javier González Olaechea. Muchísimas gracias. Con guión entre González y Olaechea. Gracias, Manuel. Buenas noches a todos. Oscar, buenas noches. Buenas noches. Voy a hacer un listado de afirmaciones de las que me hago cargo para referirme al orden internacional y finalmente preguntarte, Oscar, cómo se puede recomponer. Previo una apreciación respecto a una pregunta muy pertinente, Manuel, respecto al protocolo y a las limitaciones del aeropuerto. A mi juicio es el exceso absolutamente de la privatización del aeropuerto, Ahí viene el problema. que no ha permitido, como otras privatizaciones, el ejercicio del jus imperium en la previa negociación de las concesiones en esta privatización, que por cierto se han ido renovando sin permitirle siquiera al Estado peruano la modificación para poder contar no con las facilidades solamente de los ambientes, sino inclusive para tener control cuando, y con esto concluyo, cuando pudiera darse una huelga en servicios considerados esenciales, ¿correcto?, que están bajo control de la entidad privada que gestiona el aeropuerto. Esto es abiertamente atentatorio, inclusive para la seguridad nacional. Dicho esto, la sumatoria de afirmaciones. Estados Unidos impone, la Unión Europea se repliega y, por cierto, hay una primacía de Alemania seguida por Francia. África es totalmente dispar en su política exterior. Rusia tiene una vocación zarista. El G20 tiene algunas composiciones algunas pertenencias que no están justificadas. Argentina, la pertenencia es patética, digamos, porque por más que sea un país latinoamericano, no representa lo que el G20 por la magnitud económica debería representar. China es capitalista en lo económico y es comunista en lo político, porque, como lo mencioné en otra intervención, practica el dumping laboral y monetario. BRICS quedaron en una sigla, no tiene nada en común, no tiene una política exterior común. América Latina nunca ha estado más desunida. La OEA es un anacronismo. Finalmente, el derecho internacional público se invoca, pero no se cumple, porque lo cumplen quienes pueden hacer que se cumpla.
Y obviamente la Corte Internacional de Justicia tiene sus limitaciones y solamente hay que referirse al fallo que nos fue favorable y que todavía, bueno, estamos, disculpen la expresión, en la mecedora para que Chile se digne de cumplirlo. Entonces, ¿es razonable hablar de un orden internacional, Oscar? Porque esto es un desorden, es una anomia internacional, es una asimetría internacional, y entonces, ¿cómo perfilar una política exterior peruana que desde hace una buena cantidad de tiempo yo la califico, y por primera vez lo voy a decir en público, una política exterior de baja intensidad, para no calificarla de otra manera, de baja intensidad, te estás riendo. Entonces, todavía me queda 1 minuto y medio de los 5 asignados. Creo, honestamente, que no se puede hablar de un orden internacional. Se invoca, pero esa invocación es para uso y beneficio unilateral, porque hay todas estas cosas que son asimétricas. Se mencionó lo de el Consejo de Seguridad y el veto, pero ahí me refiero a lo que también mencioné la vez pasada, ¿no? La trampa a lo imposible. No se puede modificar la carta si no tenemos los 5 votos permanentes. Y claro, nadie se va a disparar a los pies, nadie se va a quitar, o sea, no existe en la historia de la humanidad que un país abdique a un poder exclusivo y excluyente. Y en este caso, el uso de la fuerza legítima, como tú lo invocaste, bueno, solamente ha sido posible cuando han sido casos extremos, pero ni siquiera, por ejemplo, con Birmania, 40 años practicando trabajo forzoso infantil militarizado. Entonces, en la práctica es abierto, y concluyo con los 5 minutos, ha abierto un mundo paralelo, que es el mundo fáctico, que es lo real, lo que sucede. Y ahí prácticamente las reglas no existen, y lo que hay que hacer desde la política exterior peruana es analizar este contexto dual y jerarquizar una prioridad para tener algo que no sea de baja intensidad. Gracias, Oscar, por tu respuesta. En los años Gracias. 70, el presidente Mao decía que la situación mundial se caracterizaba por una gran tormenta bajo los cielos, señal de que todo estaba enrumbado adecuada y correctamente. Oscar, a ver Gracias. tu opinión sobre esta nueva tormenta Sí, bajo los cielos. no, me ha hecho recordar, Javier. Javier me ha hecho recordar la vez que escuché a Arnold Toynbee, anciano, en Oxford, debatir con Daisaku Ikeda, el gran pacifista, ¿no? Decadencia de Occidente, surgimiento de Oriente. Y obviamente que en los 70, al inicio de los 70, cuando estaba yo estudiando allá, que quedé muy impresionado. Ese orden internacional afortunadamente tiene sustentos en principios básicos, si no, el mundo suena con la enumeración que has hecho, que literariamente se denomina enumeración caótica, porque ha peregrinado todas las debilidades que son reales y son ciertas. ¿Cómo sería si no existiese ese por lo menos carácter moral internacional, que ahora se ha revitalizado muchísimo por el sistema virtual? El gobierno, la globalización digital hace que todos estemos informados de todo, a pesar de las fake news que siempre tratan de desencajarnos y confundirnos. Pues yo creo que el derecho internacional también se asienta en principios. Nadie puede dudar que después de la Segunda Guerra Mundial, y no voy a hacer una revisión historicista, se derrotó al fascismo, al nazismo, ¿no? Y se logró con efectividad, pues, instituir un nuevo orden, y estamos empeñados en que ahora, en un tránsito aceleradísimo, veamos los objetivos de desarrollo sostenible como objetivos mínimos de carácter socioeconómico, legales, que podemos defender para que la civilización no se extinga. No es pensamiento exclusivamente de Spencer, de Spengler, o pensamiento de Sorokin, no, es el pensamiento doctrinal de que el mundo requiere de esos respaldos, de esos principios que le permitan sobrellevar lo bueno y lo malo,
se da en la cultura oriental con el yin yang o las dos caras de Jano y Trajano, que también tiene esa visión dual, pero hay una moral sólida que sabemos esto es correcto y esto es incorrecto. Y eso, en el fondo, es el derecho internacional que sustenta la política exterior que se refleja en diplomacia y la diplomacia o el derecho diplomático que se ejecuta a través de la diplomacia. El Perú es un país, y con esto termino, muy brevito, el Perú es un país siempre de convocatoria. De aquí nació el Congreso de Panamá, de aquí salieron las citaciones de Bolívar. El Perú convocó para el 2 de mayo, estuve presente, el 60 y tantos, 1966, lo presencié, la CPPS, la comunidad andina. El Perú siempre ha sido convocante porque creemos en esa armonía. Por haber sido imperio, por haber sido virreinato, en fin, toda la estructura que supuso luego límites y lo que es la asociación historia y derecho. Creo que si no existiese, habría que haberlo inventado. Suena de perogrullo, pero es lo que se da en el mundo vigente. Y para concluir, soft law, hard law. Las resoluciones que se emiten, que no se materializan, que no... Y la gente dice, es un saludo a la bandera, es una declaración, esto no es vinculante, no es vinculante. Esta Corte Penal Internacional, ¿cuánto cuesta? Y no lo logra encarcelar a Maduro. ¿A quiénes ha sancionado? Y eso es lo que tenemos que bregar por darle un sentido de mayor efectividad. Tan solo cuando son tratados vigentes, las cosas funcionan. Gracias, Javier, por la pregunta. Tiene la palabra Oscar Vidarte. Gracias, embajador Rodríguez Cuadros. Es un gusto estar acá en este panel con el embajador Maurto y también acompañado por Ariela, César y Javier. Yo quiero tocar un tema que justamente mencionó el embajador Rodríguez Cuadros al inicio de esta charla, de esta conversación. Hoy es la celebración, hoy se celebra el Día Internacional del Migrante. Y curiosamente hoy en la Universidad Católica participé de 2 sustentaciones, de 2 asesoradas mías. Y las 2 justamente, coincidentemente, sus tesis versaban acerca de la problemática de la migración. Una hablaba acerca de los cambios de la política migratoria respecto a los venezolanos o a la población venezolana en los últimos 4 años, que han habido cambios evidentes que desde su punto de vista se vinculaban o estaban relacionados con los cambios en la política exterior también peruana respecto al tema venezolano en los gobiernos del presidente Kuczynski, el presidente Vizcarra. Y la otra tesis hablaba acerca de la cooperación a nivel multilateral que existe en torno al tema de la migración también venezolana, básicamente utilizando los casos de Colombia, Ecuador y Perú, 3 países que han construido espacios de articulación interesantes en los últimos años, pero que desde el punto de vista de la hoy ya titulada, pues estos espacios no han tenido mucha importancia y mucho efecto, digamos, y los países han seguido priorizando sus propios intereses sobre el interés colectivo y los acuerdos y los temas que se pueden haber logrado conversar a nivel conjunto. Por lo tanto, a partir de lo que hoy hemos estado discutiendo en esas 2 tesis, yo le quería preguntar cuál es el futuro, ¿no?, de la gobernanza mundial, de la gobernanza regional en torno al tema de la migración, que ya vemos no solamente un problema de Europa, también es un problema de los países latinoamericanos, es un problema de los países de Medio Oriente, es un problema de los países asiáticos. ¿Cuál es el futuro de la gobernanza en materia de migración? Tenemos un pacto mundial de la migración, pero como bien lo dice la Cancillería peruana, no es vinculante. ¿Hay algún futuro en ese sentido? Ya que finalmente la gobernanza son reglas. Reglas es derecho. ¿Hay algún camino? Y por ende, a colación, ¿cómo usted considera la política o cómo evalúa la política exterior peruana en materia de migración? En tanto, la política migratoria es parte o es componente de la política exterior. Gracias. Gracias, señor. Fue precisamente Manuel Rodríguez Cuadros quien sentó las bases de esta política migratoria cuando estuvo al frente de la Cancillería. Nosotros proseguimos con el trabajo y nos afiliamos muy insistentemente en cautelar y en promover la defensa y la protección de los ciudadanos peruanos, como ya fue citado, y hay que ser muy conscientes, son más de 3.500 millones, 3 billions,
que los peruanos remesan y que tiene un efecto multiplicador estupendo, ¿no? Y son 3 millones de peruanos y medio aproximadamente que están fuera de la patria. Pero que además ahora se ha logrado que tengan un reconocimiento con curules, que hubo una pugna de más de 4 décadas, y rindo público homenaje al señor Julio Salazar. Julio Salazar es un extraordinario peruano norteamericano con un espíritu de solidaridad excepcional, que acogió a Belaúnde cuando salió de Palacio de Gobierno, fue trasladado a Argentina, y de Argentina él era operador, trabajaba para Panam, y lo acogió, y era presidente del Club Perú, y lo llevó, lo arregló, no tenía zapatos, en los forcejeos con la policía había perdido zapatos, había perdido gafas, él lo cuenta con mucha calidez, y al día siguiente lo lleva al Club Perú, y la gente lo aclama emocionado, y le ponen las marchas de banderas, y dice que Belaúnde se emocionó, lo cual es muy explicable, porque, en fin, ha sido Salazar el que ha incentivado con un espíritu benefactor extraordinario y excepcional a un país donde las donaciones y los gestos altruistas no son muy frecuentes en nuestra patria, ¿no? Lo ha hecho Salazar para patrocinar eventos que crearan conciencia para poder sacar finalmente esta legislación que recientemente fue aprobada. Creo que en nuestra política, en la actual coyuntura, el Perú se ha mostrado solidario. Nos ha entrado, y en esto no quiero ser ni xenófobo ni cuestionador, pero ha entrado gente muy laboriosa que paulatinamente se irá integrando de venezolanos, pero también entraron algunas especies que se han sido muy dañinas para la vida, asaltos y cosas por el estilo. ¿Cómo discernir? La migración es tan antigua. Yo tengo un libro que se elaboró hace cosa de 3 años en Centrum Católica sobre el particular, el fenómeno, el impacto que esto tiene. Y uno llega y da vueltas al tema, y le da vueltas al tema una política coincidente, macro, holística, que reivindique a todos. Hay un derecho a desplazarse, todos tenemos un derecho consustancial a nuestra dignidad humana de podernos desplazar, de poder mejorar y de poder aspirar. El pacto, pues Europa está en estos momentos, usted va a cualquier tienda donde venden quesos franceses y ya no vienen en francés, ¿no? Aquí en Lima, ni en inglés ni en español, vienen en árabe. Yo lo he visto. Productos franceses, presidente, ¿no? Y todo este área, y te lo cuenta gente que vive, una hermana mía vivió 5 años en Francia, y me decía toda la influencia, y están a veces mortificados ellos mismos también, Europa en general. ¿Cómo solucionarlo? Y es un tema complejísimo, es un tema muy complicado. Solidaridad humana que la hemos tenido, que la hemos sentido, y que la tenemos dentro, además, ¿no? No se han movido del Perú. En otras naciones vecinas han vuelto al Perú, ¿no? Y aquí son pocos los que regresan o se mudan a Ecuador o a Colombia, o regresan finalmente a Ecuador. Ha habido algunos que ha habido que extraerlos porque sí eran delincuentes. Es una problemática muy compleja, en la que la iglesia está muy comprometida, muy comprometida. Hay organizaciones, el movimiento este que conducen los jesuitas de protección como opciones para poder salvaguardar algunos de los derechos, pero yo creo que estamos ante una problemática desbordante. ¿Qué es lo que está aconteciendo en el planeta en estos momentos? Todos nos hemos vuelto autarquías, todos hemos cerrado nuestras fronteras, porque todos los gobiernos lo que quieren es preservar su gobernabilidad. La gobernanza está en duda. Diferenciemos gobernabilidad de gobernanza, que es bien sabido. Está en duda porque la eficiencia y la eficacia con una pandemia, con impactos tan letales como los que nos acontecen cotidianamente, son inmanejables. Veamos cómo nos reorganizamos, veamos cómo nos recomponemos para vivir. Nunca volveremos a la normalidad,
Yo creo en Kissinger porque lo vi de cerca, no estuve cerca de él, pero trabajaba como funcionario junior en Washington y vi todo, seguí de cerca su pensamiento sobre diplomacia, que creo es lo más lúcido que ha habido en los últimos tiempos en Norteamérica. Y vaticinó todo esto y dijo, esto nunca volverá a ser como antes. No sabemos cómo va a ser. Tampoco creo en los precursores de la tragedia, que son muy frecuentes. Tendremos que respetar determinados cánones elementales del derecho humano, derecho natural, internacional, con sus flaquezas y debilidades. Al final de cuentas, el derecho internacional es un conjunto de principios, ¿no? Eso es. Y se expresa por tratados. Bueno, me quedo callado para no Gracias. exagerar. Muchas gracias y gracias por tu referencia al ingeniero Julio Salazar. Él ha sido el gran luchador durante décadas porque se reconozca el derecho de los peruanos en el exterior a elegir, que es la ley que se ha aprobado creando el Distrito 27. Adicionalmente, ha sido un gran impulsor de la asociatividad de los peruanos en el mundo entero. Y en el mes de enero lo tendremos como invitado. Qué bueno. Para tratar justamente con él el tema de los derechos de los peruanos y peruanas en el exterior y la cuestión de las migraciones. Bien, vamos a pasar a la última ronda. Quiero recordar preguntas de 2 minutos, respuestas de 2 minutos, porque estamos con el tiempo. Lo sé. La palabra para César Campos. Gracias, Manuel. Oscar, me llamó la atención el día de hoy una declaración que aparece con el registro de la agencia EFE respecto a unas expresiones que tuvo el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el ex canciller español Josep Borrell, por las dificultades que están teniendo las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea. Mercosur y la Unión Europea llevan ya más de 10 años, más del tiempo que nosotros nos ha tomado como país singular establecer tratados de libre comercio o acuerdos comerciales ventajosos con determinadas naciones de Europa. Esto y las dificultades que conlleva, y que por cierto lo han también dirigido a Borrell a señalar que la Unión Europea debe cuidarse del asedio de la República Popular China sobre Latinoamérica en cuanto a fortalecer sus relaciones económicas, me lleva a esa reflexión para que tú quizás nos puedas dar una respuesta a tu visión. No es un tema solamente del Mercosur. Muy bien señaló el embajador Rodríguez Cuadros en un momento, por ejemplo, la inutilidad que podría tener incluso una oficina comercial peruana en Francia cuando se ha reducido la intensidad de nuestro intercambio comercial. ¿Cómo ves el futuro en todo caso y como desafío también para nuestra política exterior las relaciones con la Unión Europea, en base quizás a estas visiones un poco dramáticas que ha expresado Josep Borrell en los últimos días? Muchas gracias, Oscar. Gracias. Rápidamente, por el tiempo nos gana. Borrell ha hecho el anuncio, lo revisé también. No es el mejor momento, creo yo. No es que yo quiera diferir todo, es que el momento es el más inadecuado para poder finiquitar. La Unión Europea está muy consagrada, tienen un sinnúmero de personal para poder atender todo esto, pero con el Brexit es lo que creo que lo que está heraldando son los problemas de los productos sensibles, ¿no? que tiene la Unión Europea con Argentina, con Mercosur, finalmente carnes y graneleros, en lo cual son competitivos con los propios europeos, ¿no? Eso nos convence, eso nos muestra la necesidad de que las agregadurías, las consejerías comerciales, económicas estén identificadas con la política exterior y pertenezcan al sector, para decirlo más nítida y contundentemente, ¿no? Para poder efectuar y actuar con la defensa del interés y con la claridad de una conducción, de una conducta exterior plenamente. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Ariela Ruiz Caro. Ariela. Creo que no tienes el micro.
No se oye. Sí, tienes la palabra, Ariela, pero Sí, creo que... sí. ¿Me Perfecto. escuchan? Te Sí, escuchamos perfecto. muy bien Ahora. Bueno, embajador, yo quería preguntarle, usted ha hecho referencia a la Comunidad Andina de Naciones y también que la pandemia es la primera preocupación para los países sudamericanos o latinoamericanos y en particular para nosotros. ¿Existe un organismo de salud, Hipólito Unanue, que es parte del sistema andino de integración? Y una de sus funciones es identificar la compra conjunta de medicamentos. ¿Por qué no hemos hecho uso de ese mecanismo que es además tiene carácter vinculante? ¿Por qué los países andinos no usamos este mecanismo? Gracias, Ariela. Lo he dicho en anteriores oportunidades, el Hipólito Unanue infortunadamente no funcionó. No funcionó, no tenía la infraestructura. Como toda responsabilidad, el director ejecutivo de haber sido alguien con ganas, los países que integramos la comunidad andina nos hemos encerrado en nuestras fronteras para poder salvaguardar la gobernabilidad de la administración y tratar de solucionar la problemática, la gobernanza de la salud pública. Y el Hipólito Unanue, muy declarativo, mutatis mutandis, con todo el respeto para el Parlamento andino, con los cuestionamientos que puede tener el Tribunal Andino de Justicia, que yo he estado muy involucrado cuando estuve en Quito, ¿no? Hay cosas que funcionan. El comercio andino ha fructificado extraordinariamente, ¿no? Lo que pasa es que, en fin, es transporte terrestre. Yo creo que entre los costeros tendremos que fortalecer el cabotaje, porque el transporte por la Panamericana y las carreteras no va a ser suficiente en su momento. Pero el Hipólito Unanue no ha funcionado. Como tampoco la Organización Mundial de la Salud puede ser condecorada o distinguida o reconocida por sus plausibles éxitos. Ha habido momentos, porque ha sido un fenómeno sui generis que aún no logramos dominar. Recién se va esclareciendo, en el caso peruano, con 36.000 muertos, pero también con cerca de 1 millón que han sido recuperados, 980 y tantos mil que han sido recuperados afortunadamente. No podemos ser tampoco desdeñosos con esos montos. Pero Hipólito Unanue pues quedó escritito en el papel, tristemente, porque los países no tuvieron esta reacción colectiva. Y como corolario final, no ha habido liderazgo interamericano fuera de la señora Merkel. Trump no lo tuvo, Johnson tampoco, ni Macron. El Papa, con Fratelli Tutti, en mi modesta opinión, sí ha tenido un liderazgo de poder convocar a la inclusión, a la solidaridad humana, pero el resto se dedicó, y lo estamos viendo en lo de la vacuna, sálvese el que pueda, sálvese el que tiene cash para pagar, y si no, yo no tengo, no compro. That's it. Muchas gracias, Oscar. A favor del Hipólito Unanue, el hecho que es el único organismo de integración andino del cual Chile no se ha retirado. Es verdad, es verdad. Y consecuentemente siempre será un espacio para acoger iniciativas de revitalización, y una de esas iniciativas podría ser la de la vacuna, como señala Ariela. Javier González Olaechea, por favor. Gracias, Manuel. Yo justamente me encuentro terminando un pequeño paper, no más de 5 páginas, porque hay que cambiar el concepto de agregadurías. Va a decir, si la idea de la política exterior es fortalecer nuestras capacidades, entonces hay que cambiar el concepto de agregaduría para tener agregadurías distintas a lo tradicional, pues no se puede combatir lo nuevo con las viejas estructuras y aprovechar el plusvalor que nos da cada país. Por ejemplo, una agregaduría sobre inteligencia financiera con Estados Unidos, una agregaduría militar, Francia, Corea, principalmente,
una agregaduría en migraciones con Venezuela, una agregaduría sanitaria China, una agregaduría científica con Corea, una agregaduría digital con Estonia, una agregaduría con Finlandia en materia educativa. Con esto que quiero singularizar, y con esto termino el comentario, a efectos que Óscar pueda dar su opinión, que las viejas agregadurías o las actuales y vigentes no responden a la nueva conformación científica y práctica en el mundo, y nosotros tenemos esta dicotomía que está en MINCETUR, que no sirve para nada a mi juicio, y tenemos que unificar la política exterior sacándole toda la ventaja posible a la relación bilateral en las materias que necesitamos. Gracias. De acuerdo que las agregadurías son una agenda pendiente, muy importante, lo dicho por Javier. Solo un dato antes de la respuesta de Óscar. La cultura es una red estratégica del Perú. Correcto. Tenemos solamente 2 agregadurías en el mundo culturales, una de ellas a cargo del excongresista Petrosi. Tiene la palabra Óscar Maurto para dar la respuesta. Pues coincido igualmente, creo que somos 3 que estamos de acuerdo al respecto. Yo añadiría también las agregadurías científicas, ¿no? Precisamente, o de salud, hay que estar muy involucrado, y una agregaduría digital, no sé si en Silicon Valley, en el consulado del Perú, que monitorea, aunque la digitalización y la virtualidad tiene una potencia que se desparrama rápidamente. Son agregadurías porque provienen del francés, lo sabemos todos, attaché, agregado, ¿no? Por eso es que se les identifica así. Pero siempre todas conectadas, todas como vectores de la política exterior, enraizadas, entroncadas con Torre Tagle, para que sea una consistente conducta externa la que caracterice el comportamiento de todas y cada una de ellas. Gracias. Muchas gracias. Óscar Vidarte. Embajador Maurtua, he tenido la oportunidad de conversar con académicos asiáticos y con además diplomáticos asiáticos en el Perú, y hay un mediano consenso en que, desde su punto de vista, de que la política exterior peruana no le da la importancia debida al continente asiático con respecto a lo que en realidad genera o la importancia que tiene hoy el Asia. Para el Perú, el Asia es fundamental. Si uno ve quiénes son nuestros principales países con los cuales comerciamos, está China, Corea, la India, para no hablar de inversiones y para no hablar de que finalmente el Asia se convierte en el gran motor de la economía global, solamente en términos económicos, por no hablar en términos tecnológicos, en términos políticos, en términos financieros, etc. Pues ellos consideran que cuando uno, por ejemplo, compara la presencia de la diplomacia peruana en un continente como el europeo y un continente como el asiático, no hay punto de comparación. Y el interés que muestra desde su punto de vista la Cancillería respecto a los temas asiáticos suelen ser secundarios frente a otros problemas probablemente mucho más vinculados al mundo occidental. ¿Usted qué opina acerca de esto? ¿Esto es cierto? ¿Es verdad que la Cancillería debería darle aún mucho más importancia de la que ya le ha dado en los últimos 20 años al continente asiático? Por cierto que no calza, no engarza con mi forma de pensar. Yo he trabajado en Tailandia, Vietnam, Laos y Camboya, y representante ante la Economic Social Commission Asia Pacific, SCAP. Lo hice y logramos tratado de libre comercio, fue el primero, nos sirvió de prueba para saber cómo íbamos a negociar posteriormente. Claro, las dimensiones son totalmente distintas con Norteamérica y con China, pero salió, y los tailandeses son muy elaborados, ¿no? Es una cancillería muy sofisticada porque está muy vinculada a la familia real. La reciente incorporación del Perú como socio suscriptor del Tratado de ASEAN es una manifestación muy tangible, ¿no? del verdadero interés. Yo trabajé en una publicación, una visión latinoamericana del Asia-Pacífico hace 30 años,
cuando descubrí el tema, me vinculé estando en Vancouver, cuando vi cómo los canadienses pagaban derecho de piso, porque todo era Montreal o Toronto, y que eran Vancouver ahora para que compita en la costa del Pacífico. Y ahí me vinculé con dos órganos previos a la APEC, con el PBC, Pacific Basin Economic Council, y el PECC, Pacific Economic Consultative Conference. Y eso me mostró cuando se tiene que apostar y las cosas salen bien. Lo dije hace un instante, los dividendos que tiene para el Perú son muy plausibles. Yo creo que el Perú ha sido sede de dos convenciones, de dos foros presidenciales de APEC. Ha surgido la renuencia norteamericana, tenemos que afiliarnos y creo que debemos hacerlo al RCEP, el RCEP, ¿no? Para poder tener un decrecimiento de los aranceles que nos vengan bien a nuestras exportaciones. No es justiciera la valoración. Lo que ocurre es que los desplazamientos a veces, ¿qué cosa? Son 24 horas llegar a Hong Kong, a Bangkok, son 28 horas llegar a Melbourne, ¿no? A las capitales, porque la distancia, el océano se ve muy cortito, pero son horas de vuelos y las conexiones, ¿no? Creo que en todo caso existe además el FOCALA, el Foro de América Latina y el Asia, que también tiene hemos entrenado a una generación de diplomáticos en los últimos 20 o 30 años que no están aproximados. ¿Sabe usted de dónde se contemplaba, de dónde la vieja diplomacia peruana, con todo el respeto y admiración que siento por mi institución, miraba a Tailandia, pongamos, desde la India? No visualizaba el Pacífico. El embajador del Perú en la India estaba acreditado en Bangkok. Esa es la realidad. Ha habido una transformación, ha habido un proceso de valoración y paulatinamente se ha ido afirmando y ahora vemos los resultados. Son saludables, son positivos, son plausibles, enhorabuena. Y tendrán que irse creando cámaras de comercio y fortaleciendo las vinculaciones y el comercio ha florecido, ¿no? En fin, eso es todo lo que puedo decir por ahora. Muchas gracias. Es evidente que este es también un tema de reflexión de la agenda presente y futura del Perú. Hay visiones y hay visiones, como hemos visto, y seguiremos tratando este tema. Yo quiero agradecer profundamente al embajador Maurtua por su participación, por su generosidad en las respuestas y por su búsqueda de disciplina en los tiempos. Creo que hemos desarrollado en estos últimos eventos una agenda que tiene el mérito de ir abriendo los temas de discusión para la política exterior en el contexto de las elecciones del próximo año. De todos los eventos y los participantes que hemos invitado, surge, por ejemplo, creo yo, un tema al que le vamos a dedicar un webinar específico, temático, que es el de la caracterización del mundo actual. ¿Hay guerra fría nueva? No la hay. ¿El mundo es bipolar o es unipolar o es multipolar? O apolar. El Perú, ¿qué opciones tiene en este mundo y qué procesos lo afectan? Porque no todos los procesos afectan al Perú, ¿no es cierto? Así es. Y la política exterior peruana tiene que ser hecha en función del Perú, tomando en cuenta el mundo, no al revés. Y eso es muy importante, no pensar al revés, en el sentido de que la política exterior siempre debe responder a los intereses del Perú. Y eso es en los otros países. La política exterior rusa responde a los intereses rusos. Lo que yo llamo la desorientación de la política exterior es cuando pensamos la política exterior en función de intereses de otros o de temas transversales globales, sin haberlos pasado antes por la licuadora y por el tamiz de nuestros propios intereses. Vamos a suspender los webinars durante las fiestas de fin de año y los retomaremos el 7 de enero y el invitado será el ex canciller y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Diego García Sayán.
Después tendremos al embajador Juan José Meyer, que ha sido viceministro y embajador del Perú en Chile. Y posteriormente les daremos el nombre de nuestros próximos invitados. A todos los que nos acompañan y a todos los que nos han acompañado en los anteriores webinars, a nombre del ILADIR, yo quiero hacerles llegar nuestros más calurosos deseos de unas felices fiestas, en lo que la felicidad significa el amor de la familia y el amor de los grupos de relación personal más íntimos. No podemos desear una felicidad de tipo social, porque este año no ha sido un año de felicidad, sino de sufrimiento para la mayoría de la población, y les hacemos llegar también nuestros más fervientes deseos porque el año 2020 los encuentre con un Perú mejor, con una sociedad más estable, más justa, con mejores ingresos, con la solución a los problemas del trabajo y con un contexto mundial y nacional de la pandemia que provoque menos sufrimiento. A todos ustedes y a todos los que nos escuchan, entonces, un abrazo fraterno por estas Navidades y la celebración del Año Nuevo. A ustedes, los panelistas, y a Oscar, nuestros más fervientes agradecimientos, y a todos les voy a pedir que podamos abrir los micrófonos para despedir al embajador Maurtua con un cálido aplauso. Por favor. Gracias, saludos a todos. Gracias. Feliz año nuevo, felices fiestas. Lo mismo a todos ustedes. Felicidades. ¿Cómo estás? Felicidades, embajador Maurtua. Felicidades. Muchas gracias, lo mismo para ustedes. Hasta luego, embajador Maurtua. Gusto escucharlo. Muchas gracias, muy amable. Felicidades. A ustedes. Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, muchas felicidades. Gracias. Manuel, muchas gracias por todo. Estuvo muy bien, hombre. Te felicito. Muchas gracias. A Marisa, un cálido abrazo. Gracias, muchas. Tú muy bien lo has dicho. Muy bien, hombre. ¿Por qué está muy bien? Porque el hombre que ha participado, que eres tú, lo ha hecho excelentemente. Muy bien, muy bien. Gracias, Oscar. Gran abrazo. A ustedes, César, para tu familia. Felices fiestas para todos. Felices fiestas para Javier, todos. felicidades. Un fuerte abrazo. Igualmente para todos. No olvidarte para también todos. muchos saludos, Ariela. Javier. Ariela, felicidades. Juan José Meyer. Para todos. Ariela, Muchas gracias, Oscar. Hasta A pronto. todos ustedes. Manuel, Felicidades a todos. Hasta luego. Manuel, Gracias. a Marisa, por Cayo. favor, un Gracias. saludo especial. Igual para todos ustedes, la familia, las esposas. Gracias. Felicidades, Buenas embajador. noches. Ya nos vemos. Gracias, buenas noches.